Entonces, Cristología es el primer tema con el que estamos arrancando la escuela bíblica en el 2026. ¿Y de qué se trata? Bueno, en primer lugar, vamos a hablar sobre los fundamentos sobre la persona y la obra de Jesucristo. Cristología, al igual que los otros temas que se han abordado en la escuela bíblica, es un pilar de la escuela de la teología en casi cualquier universidad, seminario teológico en el mundo. Tú miras el pensum de la mayoría de carreras que se estudia teología, incluyendo la licenciatura, para quienes la conocemos desde ese punto, y vas a ver que Cristología muy comúnmente, tal vez tiene otros nombres, pero este nombre es bastante común dentro del pensum de teología, tanto a nivel universitario como seminario bíblico. Así que este no es un tema original de su servidor, sino que sencillamente fue adoptado como parte del pensum de la mayoría de cursos de teología en el mundo. Entonces vamos a entrar hoy a la parte conceptual de Cristología y aprovechar de una vez que estamos aquí conectados para estudiar el primer módulo, el módulo uno de 5 que vamos a estar llevando en este tema. Hoy estamos comenzando 3 de marzo y la intención es terminar el 31 de marzo. Ese es martes santo, martes de Semana Santa. Son 5 semanas. Y de martes a martes, si tú no conoces la modalidad o esta es primera vez que te estás uniendo al curso, a un curso de la Escuela Bíblica Resplandece, cada martes estamos recibiendo un material. Ahora, tanto el webinar de lanzamiento como el webinar de cierre, es casi por tradición, pues nosotros empezamos con un webinar en vivo y cerramos con un webinar en vivo, aquí todos juntos. En esta ocasión o en estas ocasiones tú no recibes un material o un contenido escrito, sino que lo recibes intermedio, es decir, en las semanas 2, 3 y lo recibirás en la cuarta. Es decir, el contenido de este webinar sustituye al material escrito que tradicionalmente estarías recibiendo. Entonces, ¿qué es Cristología? Bueno, tiene muchas formas de poderse conceptualizar o definir, pero para poderlo simplificar, ya que según el formulario que muchos de ustedes llenaron para poder inscribirse, tenemos personas que tienen ya conocimientos algo avanzados de teología y algunas personas que tal vez están comenzando con esto. Y yo creo que este webinar es para todos, para personas que tal vez ya conocen al Señor y llevan un alto o gran recorrido a través de su vida en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios y una relación muy cercana con Jesús, como también inquietar los corazones de aquellas personas que quieren acercarse por primera vez a Él y al Evangelio. Así que hemos tratado de balancear el contenido de estas 5 semanas de manera que tanto un principiante como una persona avanzada pueda enriquecerse cada uno según su nivel. Pero para conceptualizar qué es Cristología, lo vamos a definir como la rama de la teología que estudia, uno, ¿quién es Jesús? Primordialmente de eso se trata. ¿Quién es Jesús? Pero también abarca un segundo paso y es qué significa su persona y su obra para nosotros, o sea, para la humanidad. Y el tema de esta semana, o lo que vamos a estar estudiando hoy y de lo cual vas a reflexionar esta semana a lo largo de estos días, es sobre el verbo que se hizo carne. Ese es el primer tema. ¿Y por qué este es un tema importante? Porque este es un tema crucial dentro del estudio de la cristología. Bueno, porque establece 6 principios fundamentales. En primer lugar, la preexistencia de Cristo, que Cristo existe mucho antes que nosotros, que Él existe desde la eternidad. También presenta la verdad de su divinidad. Tercero, su participación en la creación, de la cual vamos a hablar un poco hoy. Su encarnación, que probablemente es el tema más relevante de esta noche. Su misión redentora, eso lo vamos a estar viendo a través de las semanas 2 a la 4. Y su exaltación, con lo cual también vamos a cerrar estas 5 semanas de estudio bíblico. Bueno, ¿a qué nos referimos con Cristo antes de la encarnación? Para irnos de una vez a la Biblia, si abrimos nuestras Biblias en Juan capítulo 1, desde el versículo 1 al 3, ahí se revela una verdad sorprendente en este evangelio, y es que en el primer versículo del capítulo 1 dice, en el principio era el verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí Juan está exponiendo la eternidad de Cristo en el capítulo 1. Y es un reflejo de lo que leemos en Génesis capítulo 1, para quienes obviamente conocemos el primer capítulo de la Biblia, donde se establece el principio creativo, donde también vemos a Dios juntamente representado en forma plural con Jesús, con el Hijo y con el Espíritu Santo, participando creativamente desde el inicio de todo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué significa verbo? Bueno, verbo significa logos, y lo que pasa es de que en el mundo griego, logos significaba para ellos razón, significaba principio que ordena el universo, significaba darle sentido a las cosas. Básicamente, logos era una palabra que simbolizaba la inteligencia divina. Para los filósofos griegos, por ejemplo, de aquella época, el logos era la mente racional, o sea, la mente que estaba detrás de todo proceso creativo. Bueno, ¿y para los judíos qué? Para los judíos la palabra significaba, o sea, la palabra logos significaba que Dios era el poder creador. Y por eso es que en el libro de Génesis dice, y dijo Dios y fue hecho. O sea, y dijo Dios, y así vemos que terminaba cada elemento que él creaba y fue hecho. O sea, y fue así. Entonces, la palabra de Dios con esto podemos entender que crea, que revela, que actúa. Entonces Juan hace algo brillante en esta escritura y lo que hace es que toma un concepto conocido por los griegos, que es logos, que significa, digamos, razón divina, y toma otro concepto paralelo conocido por los judíos llamado palabra, que básicamente es poder creador de Dios. Y con eso Juan nos está diciendo que Logos no es solamente es una idea, sino que Logos era realmente una persona y esa persona es Jesús. Así que lo más sorprendente que podemos entender de la encarnación de Dios es todo el proceso que estuvo antes, durante y después de su venida acá a la tierra. En estas imágenes que tú tienes ahorita en tu pantalla se puede resumir cuatro etapas importantes de la venida de Jesús aquí a la tierra. Vemos el nacimiento de Jesús, el ministerio de Jesús, la muerte y crucifixión de Jesús y la resurrección y ascensión al cielo. Si pudiéramos resumir en cuatro capítulos, si la vida de Jesús aquí en la tierra se asemejara a una serie que nosotros vemos por televisión en algún streaming, se podría resumir en estos cuatro capítulos que son trascendentales en nuestro entendimiento de qué significó la misión de Jesús acá con nosotros. Repito, sería el nacimiento de Jesús representado en la primera imagen, que Jesús vino a nacer entre nosotros y para eso Dios se despojó y vino a nacer en la tierra encarnándose como hombre que también ministró acá con nosotros, tuvo un ministerio de alrededor de 3 años en el cual él estableció el reino de Dios a través del Evangelio, levantó a un grupo de 12 personas, 12 discípulos que se convirtieron luego en los apóstoles fundamentales de la iglesia, y luego tenemos la muerte y la resurrección del Señor, que es la misión y el propósito principal de su venida para la redención de nuestros pecados. Y termina el cuarto capítulo con la resurrección, con la cual nosotros obviamente clamamos vida, y la ascensión al cielo. Estos cuatro capítulos o cuatro partes de la vida de Jesús son básicamente un pilar del entendimiento de la misión del Señor aquí en la tierra. Y esto se refleja bastante bien en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice Filipenses 2:5, déjame leértelo a ti. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Probablemente este es uno de los milagros, una de las acciones más maravillosas que se ha conocido, que jamás se conocerá, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto que te acabo de leer es oro puro en Cristología. ¿Por qué? Porque refleja la encarnación desde el momento en el que Dios ejecuta una de las acciones más maravillosas que jamás el hombre podrá llegar a conocer o entender, y es que Dios, el creador del universo, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres para vivir con nosotros. Solo de esa manera se podría cumplir estos cuatro escenarios de la vida de Jesús: su nacimiento entre nosotros, su ministerio acá con nosotros, su muerte por nosotros y su resurrección y ascensión nuevamente al cielo. Estas son las tres realidades de la encarnación que hasta ahorita estamos entendiendo. En primer lugar, la encarnación no fue un asunto de apariencia. ¿Qué es lo que muchas personas a veces no entienden hasta que no tienen una vida, un acercamiento, mejor dicho, a Jesús? La encarnación no fue un tema de apariencia, no fue un tema simbólico tampoco, como a veces el mundo nos lo quiere pintar, sino que es una realidad histórica. Para todas aquellas personas que nos hemos llegado a acercar a Cristo, que le hemos entregado nuestra vida al Señor, nos consideramos ya o nos identificamos como hijos de Dios. Entendemos que esto no es un asunto simbólico, no es un hecho histórico nada más o algo que quedó como un acontecimiento histórico, sino que es una verdad. Y es una realidad histórica, pero es una verdad que vivimos ahora todos nosotros y ya lo hacemos parte de nosotros. Entonces, ¿por qué fue necesaria la encarnación? Es una pregunta importante en un tema de cristología. ¿Por qué? ¿Por qué fue necesaria la encarnación? Pudiendo haber habido muchas formas, muchas modalidades en las que Dios ejecuta un plan de redención para todos nosotros, hay tres verdades que amarran con lo que vamos a leer en unos momentos de Hebreos capítulo 2. Estas verdades amarran bien la encarnación. Número uno, la razón por la que fue necesaria la encarnación es porque solo como hombre Jesús podía morir, o Dios podía morir, solo en forma de hombre. Y por eso es de que encarnó. Número dos, solo como Dios, su muerte podría tener un valor infinito para nosotros, porque tenía que morir de esa manera. Entonces aquí vemos la humanidad y la divinidad de Jesús complementándose. Siguiente, solo siendo semejante podía ser además sumo sacerdote. Entonces quiero que recuerdes bien estas tres verdades que te acabo de mencionar, las voy a repetir una vez más para enfatizarlas, porque estoy por leer una porción de la palabra de Dios en Hebreos 2, que es em, el reflejo o el fundamento de estas tres verdades que acabamos de aprender. ¿Por qué fue necesaria la encarnación? Uno, solo como hombre Dios podía morir, solamente en forma de hombre, porque no podemos matar a Dios. No podemos matar a un ser celestial, un ser supremo. O sea, solo como hombre él podía morir. Número dos, solo como Dios, su muerte podía tener un valor en la eternidad, un valor infinito y significativo. Y número tres, solo siendo semejante a nosotros, podía además ser sumo sacerdote. Entonces, ahora mientras tienes en mente estas tres verdades que te acabo de leer acá, no sé si mi cursor lo ven ustedes, creo que sí. ¿Ok? Solamente entendiendo estas tres verdades, cuando leemos Hebreos 2 cobra vida delante de nuestros ojos. Recuerda esas tres verdades y ahora lee o escucha atentamente lo que dice Hebreos capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 14 hasta el 18. Dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, presta atención, el Hijo también se hizo carne y sangre. O sea que ahí vemos la primera verdad. Presta atención. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Entonces, solamente acá ya estamos viendo la primera verdad. Solo como hombre podía morir. Y la segunda, solo como Dios, su muerte tenía valor infinito. Vamos a leer acá versículo 17. Por lo tanto, era necesario que en
todo sentido Él, o sea, Jesús, se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Recuerda cuál era la tercera verdad que te mencionaba. Solo siendo semejante podía ser sumo sacerdote. Entonces repito, ¿por qué fue necesaria la encarnación en el plan de Dios? Solo como hombre podía morir, solo como Dios su muerte tenía valor significativo y solo siendo semejante a nosotros podía ser entonces sumo sacerdote y que se cumpliese esta parte de la escritura. Bueno, esta parte de la escritura es el reflejo de lo que se cumplió. Entonces, ¿cómo ha sido Cristo revelado a nosotros? Cristo ha sido revelado a nosotros en su humanidad y en su divinidad. Y esto básicamente es el pilar del entendimiento de la cristología. Entender que Dios ha sido revelado a los hombres en su humanidad porque se hizo como nosotros y vivió entre nosotros, pero también Cristo o la palabra de Dios no se limita a solamente revelar la humanidad del Señor, sino que simultáneamente revelar su divinidad. O sea que Jesús era hombre, sí. Jesús es Dios también. ¿Ya? Esas son las dos, perdón, revelaciones. ¿Y por qué esto es importante para nosotros entenderlo en el inicio del tema de la cristología? Porque Cristo revelado en su humanidad lo hizo de forma natural. Es decir, yo sé que fue un milagro, pues, pero en el sentido natural de que se hizo hombre, nació entre nosotros y vivió entre nosotros, se hizo carne, lo pudimos, bueno, no nosotros, no nuestra generación, por supuesto, pero nuestros antepasados que estuvieron vivos en aquella época, que estuvieron cerca de él, lo pudieron ver, lo pudieron tocar, lo pudieron seguir, lo pudieron escuchar. O sea, él se reveló en su humanidad a nosotros como también seres humanos, se hizo igual a nosotros. Pero también la palabra de Dios tiene esta verdad, y es que Cristo es revelado en su divinidad, pero esto no lo hace de forma natural. Y esto es trascendental y es lo que con lo que quiero cerrar o por lo menos complementar en esta segunda parte del webinar. La divinidad. Porque la divinidad solamente se puede revelar o solamente la podemos conocer por medio de revelación. O sea, la divinidad de Cristo es algo que solo podemos entender por medio de revelación. No así nomás por medio del humano, no por la carne, no por el razonamiento, sino que solamente por la revelación y a través de la fe. Probablemente lo vas a entender mucho mejor cuando te lea Mateo capítulo 16. Presta atención, porque ya estamos sobrepasando la mitad de la enseñanza de hoy. Dice Mateo 16, versículos 13 al 19. Cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? Los discípulos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista y otros dicen que eres el profeta Elías o el profeta Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les pregunta, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Cada vez que yo leo esto, trato de hacer una pausa aquí para que reflexionemos en lo que estamos leyendo, lo que está delante de nuestros ojos. En primer lugar, Jesús aparentemente al principio de este pasaje como que estuviera muy interesado en conocer la opinión de los demás. Pero sabemos los que conocemos la escritura que la intención de Jesús era llegar a esta última pregunta. ¿Y ustedes, no los demás, ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Como diciéndoles a ellos, no me interesa nada más lo que los demás piensan de mí, me interesa lo que ustedes que están cerca de mí, hablando de los discípulos, aquellos a quienes yo llamé, a quienes yo formé, a quienes yo capacité, por quienes está dando su vida, a quienes está entregando todo y confiando el reino. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Y aquí es donde quisiera empezar a entrar a la sensibilidad espiritual de esta enseñanza. Porque si tú has estado conmigo en otros cursos de nuestra escuela bíblica, sabes que la intención por la que tu servidor hace esto, y es la manera por lo menos en la que siento el llamado a hacerlo, no es para únicamente adoctrinarte, no es únicamente para darte más teoría o aumentar tus conocimientos bíblicos.
Las personas que me conocen muy bien y las personas que nos han acompañado en estos cursos anteriormente saben que al final lo más importante es la sensibilidad espiritual de cada uno de los temas que aquí todos juntos aprendemos. Es decir, mi intención es que el Señor te hable desde este momento, te inquiete desde este momento, y que no solamente seas enriquecido intelectualmente, sino que realmente te lleves algo en el corazón. Y por eso es que esto es relevante, porque a veces nosotros queremos aumentar nuestro conocimiento de quién es Jesús, de quién es Cristo, solo por lo que los demás nos cuentan, incluso solo por lo que un seminario o un curso teológico como este te puede enseñar o mostrar. Y aunque eso no es necesariamente malo, la intención de este servidor tuyo no es que solamente aumentes tus conocimientos intelectuales o doctrinales, sino que realmente te sientas atraído por Jesús. A lo mejor el Señor mismo, a través de este curso, quiere motivarte a que te acerques más a Él y que no solamente dependas de lo que los demás hablan de Él, de lo que los demás enseñan de Él, sino que te pregunta a ti esta noche, pero ¿quién dices tú que soy yo? Me interesa tu opinión, me interesa tu acercamiento hacia mí. No es que él no le preste atención a las demás personas, pero creo que a través de estudios bíblicos como este, Jesús quiere tener un encuentro personal con nosotros y al final de eso se trata todo. Y no termina ahí la historia. Mateo 16 continúa acá, desde el versículo 13 a 19 estamos leyendo. Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Si lees el anterior, los discípulos contestaron. Dice, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros el profeta Elías, otros el profeta Jeremías y algunos los profetas. Aquí se ve sin nombre, sin especificar quién, que solo están respondiendo lo que los demás dicen y todos aparentemente lo están haciendo porque no identifica el nombre de cada uno de los discípulos y la respuesta que cada uno de ellos dijo, sino que solo dice, los discípulos contestaron. Pero al final solamente cuando él pregunta, pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? Pedro es el único que contesta. Y aquí es mencionado Pedro por nombre. Aquí la conversación que era colectiva se convierte en una conversación individual, una conversación íntima, una conversación uno a uno. Y probablemente ahí estaban los demás discípulos también escuchando. Pero aquí me imagino la atención de Jesús, ya no enfocándose en todos los demás que estuvieran cerca en esa conversación, sino que enfocándose únicamente, ojo a ojo, mirada a mirada con Pedro, con aquella persona que por revelación está por contestar esto. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Y Jesús le dice o le responde, bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó en la versión Reina Valera. Aquí hago la anotación. Te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. A ti, Pedro, mira cómo sigue profundizando y adentrándose más en el corazón de Pedro con la respuesta o reacción de Jesús. A ti, Pedro, a ti te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. Así que qué hermoso esto. Una conversación que empezó Jesús con todos sus discípulos se convierte en una conversación uno a uno, una conversación personal. Y Jesús no se queda callado después de que Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y el Hijo que da vida, el Hijo... el Cristo, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dicen otras versiones, sino que no se queda ahí Jesús, no se queda callado ante la respuesta de Pedro, sino que Él viene y ahora se vuelve protagonista de la conversación. Jesús toma el poder y la autoridad de la conversación y le dice a Pedro lo más maravilloso, ¿quién es Él? Entonces Pedro le está afirmando a Jesús quién es Jesús y Jesús viene y densifica la conversación y le dice ahora a Pedro, ahora te voy a decir quién eres tú para mí. Y esto en un curso de Cristología descubre o destapa dos verdades importantes. Uno, la identidad y dos, el propósito. Uno, identidad y dos, propósito. Fija tu atención otra vez en la respuesta de Jesús. Dice, bendito eres Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino te lo reveló, o sea, te lo enseñó, reveló mi Padre. Dice, por eso te llamaré
Pedro. O sea que significa, y dice que quiere decir piedra. Ahí Jesús, perdón, está afirmando que la identidad de Pedro. La identidad se la afirmó. Mientras que Pedro estaba afirmando la identidad del Hijo de Dios, ahora el Hijo de Dios fija su atención en él y remarca la identidad de aquel que contestó por revelación quién era Jesús. Y la segunda parte dice, y a ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas en la tierra, desde el cielo las prohibirá, y las cosas que tú permitas también las permitirá. ¿Qué fue lo segundo que le afirmó a Pedro? Su propósito. O sea que cuando nosotros por revelación llegamos a entender quién es Jesús, quién es Cristo para nosotros, Él no se queda callado. En la manera que tú estudias quién es Jesús a través de las Escrituras o en un curso como este, nuestra oración, mi oración particular como pastor y como el instructor de esta materia, de este curso, de este tema, es que mientras tú estás buscando quién es Cristo, Cristo esté afirmando a sí mismo tu identidad de quién eres tú para Él. ¿Y no te parece maravilloso eso? Que tú te inscribiste para conocer más a Jesús sin saber que quizás después de esas 5 semanas, mientras te adentras en ese estudio y el Señor te siga revelando más quién eres tú para Él y además te afirme y te confirme su propósito para ti. Eso probablemente es una de las cosas más hermosas que se podrían lograr en un curso como este, inquietándote a que tal vez no te quedes callado y que después de que lo recibas seas motivado, seas animado a que puedas compartir también de Jesús y de quién es Jesús a más personas. Tal vez ellos no lo sabrán y pensarán, me está compartiendo quién es Jesús para que conozca más a Jesús. Pero tú sabes, después de que recibiste este curso, que no se trata de quedarse ahí, sino que las personas mientras conocen más a Jesús, Jesús mismo no solo se revela quién es Él, sino que empieza a revelar a aquella persona curiosa que se acercó a decir, y este eres tú para mí. ¿Ah? Entonces, cuando en Cristo encontramos identidad, ¿verdad? Número uno, estamos descubriendo quiénes somos nosotros. Y cuando en Cristo encontramos además propósito, descubrimos para qué somos, quiénes somos y para qué somos. ¿Y qué sucede cuando se encuentran ambos? Cuando se encuentra la identidad y cuando juntas, no sé si mis manos salen ahí, cuando juntas identidad y cuando juntas propósito, ¿qué se descubre cuando esas dos se unen? Bueno, en primer lugar, se alinea el ser con el hacer. El ser representa nuestra identidad y el hacer nuestro propósito. O sea, se alinea una cosa con la otra. Porque vemos muchas personas que andamos caminando en esta tierra, probablemente incluso caminando o siguiendo a Jesús, pero todavía estamos cuestionándonos nuestra identidad en el Señor. Pero mientras más nos acercamos a Él, estamos aprendiendo esta noche, más Él nos dice quiénes somos nosotros para Él. El ser humano se ha pasado siglos, bueno, milenios, mejor dicho, tratando de encontrar su identidad. ¿Quién es Él? Sin entender que la verdadera identidad de quiénes somos nosotros la encontramos cuando tenemos una relación personal con Jesús y con el Padre, ¿verdad? Entonces se alinea nuestro ser. ¿Quién soy yo? Con mi hacer. ¿Qué debo hacer en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Por qué existo? ¿Y para qué existo? ¿Cuál es la razón por la que yo estoy vivo y cómo el Señor me puede usar? Entonces, ¿qué otra cosa sucede cuando encontramos a ambos? O sea, cuando encontramos la identidad y el propósito. Bueno, ya no actuamos para ganar valor, sino desde el valor que ya tenemos. O sea, que ya no estamos buscando afanados por ganar valor, por ganar identidad, sino que desde el valor que ya tenemos nosotros. Además, desaparece la competencia interna. O sea, ya esa competencia interna por validarme, por descubrirme quién soy yo, eso va desapareciendo, ese afán de saber cómo puedo superarme a mí mismo. No, toda esa competencia interna se va desapareciendo y nace, lo más importante, un llamado. Un llamado sale de una persona que sabe quién es en el Señor y además sabe quién y para qué, mejor dicho. Perdón, voy a repetir eso. Una persona que tiene un llamado descubre quién es y para qué es llamado. Eso es una cosa hermosa y lo podemos ver, por ejemplo, en el bautismo, en el Evangelio de Mateo capítulo 3 versículo 17 cuando Jesús es bautizado. Esto es la antesala al ministerio de Jesús. ¿Qué dice el Señor desde el cielo? Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia.
Ahí vemos la identidad del Hijo de Dios. Imagínate, el Hijo de Dios recibiendo la afirmación de su identidad del Padre Celestial en el momento de su bautismo en agua, en manos de Juan el Bautista, su primo. Y después de eso empieza entonces su ministerio. Así que es un llamado de una persona es afirmado a partir de el descubrimiento o el entendimiento de cuál es su identidad y cómo Dios lo ve. Así que la obediencia también deja de ser una carga. Cuando nosotros entendemos quiénes somos a la luz de la palabra de Dios y quiénes somos a los ojos de Jesús, la obediencia, o sea, obedecer, se vuelve una carga y se convierte en algo maravilloso. Es un placer. Obedecer a Dios es algo placentero. Hace unos años una persona me preguntaba, mire pastor, ¿y qué es lo que usted quiere hacer este año? ¿Cuáles son sus metas para este año nuevo? Estamos iniciando un año. Yo le respondí espontáneamente lo que mi espíritu sentí que salía, brotaba automáticamente y era complacer a Jesús, complacer a Dios. Eso es lo que yo quiero hacer, agradar a Dios. ¿Por qué? Porque una vez tú entiendes quién es para ti Jesús, pero más importante, quién eres tú para Él, de pronto obedecer a Dios ya no es solo una carga. Obedecer a Dios se vuelve tu prioridad. Se alinean las prioridades de tu corazón y entonces lo que antes sentías que era costoso, difícil, demasiado sacrificado, por supuesto, a veces obedecer sigue siendo difícil, pero ya no se vuelve una carga para ti, sino que ya se vuelve una complacencia. No, y por último, no hacemos la voluntad de Dios para ser hijos, la hacemos porque sencillamente ya lo somos. Y eso es lo lindo cuando encontramos nuestra identidad en el Señor y cuando también encontramos nuestro propósito, ¿verdad? Así que todo esto que estamos entendiendo, no estamos estudiando simplemente a Jesús, estamos realmente permitiendo que Él nos revele a través de este estudio quién es y al hacerlo que nos revele quiénes somos nosotros para Él. Tal vez no te habías imaginado que eso era lo que ibas a encontrar en este estudio, pero esa es la razón por la que lo hicimos, no solo para que entiendas quién es Jesús, sino para que Él para que descubras quién eres tú a los ojos de Él. Así que Cristología no va a ser únicamente para acumular conceptos, sino que para realmente permitir que el verbo, el logos, nos llegue a redefinir, redefinir. Si Jesús es verdaderamente Dios hecho carne, y por supuesto que lo creemos. Pero si Jesús es verdaderamente hecho carne, entonces no vino solo a enseñarnos algo, sino que vino a mostrarnos al Padre y a restaurar nuestra identidad y también nuestro propósito. Quiero dejarte con este pensamiento. La manera en que entiendes tú a Cristo llegará a determinar la manera en que vivirás tu fe. La manera en que entiendes a Cristo, la manera en que tú em, llegas a comprender quién es Jesús, va a determinar la manera en que tú vas a vivir tu fe aquí en esta tierra, ¿verdad? Así que vamos a detenernos ahí, no sin antes esperar, em, no sin antes, permítame, se lo voy a no sin antes agradecerte por haber llegado hasta acá en esta enseñanza de hoy, que solamente fue pues el lanzamiento de este curso, confiando que a través de las siguientes semanas vas a seguir recibiendo más de parte del Señor, que vas a ir descubriendo más quién es Él y Él asimismo también revelándote o dándote a entender quién eres tú para Él, que al final es lo más importante porque Jesús no necesita que le digamos quién es. Porque Él ya sabe quién es Él. El Jesús ya sabe muy bien. Él lo que quiere es definir nuestra identidad, quiénes somos nosotros para Él y que lo entendamos por revelación y que nos atrevamos a acercarnos más a Él. Descubrir nuestra identidad, nuestro propósito es parte de la razón por la cual este curso se hizo. Y es un curso que te va a acompañar 5 semanas, terminando en una de las semanas más importantes en la fe de un cristiano, que es en la Semana Santa. Vamos a estar terminando, culminando el martes santo, martes 31 de marzo. Así que, qué forma más hermosa de poder anticipar la llegada de la Semana Santa, una semana pues importante para nosotros, donde reflexionamos sobre la venida, la muerte, la resurrección de Jesucristo en la eternidad, que metiéndote en un curso como este, inscribiéndote en un curso que te va a
enriquecer muchísimo, no solamente en conocimiento, sino que te va a enriquecer espiritualmente. Así que creo que es una muy bonita forma de preparar tu corazón y tu espíritu para meditar y reflexionar en esas fechas tan importantes como lo son la Semana Santa, ¿verdad? Así que hasta ahí por hoy. Espero que te haya inquietado esta lección solo para lanzarte, catapultarte, animarte a que el material que vas a empezar a recibir a partir del próximo martes sea un material que, al cual le prestes mucha atención. El material no es muy largo, no es muy extenso para las personas que se están uniendo por primera vez a este curso. Es un material para el cual tienes una semana entera de poder prepararte, para poderte preparar. Em, Así que no tienes por qué correr, tienes un tiempo para poder leer, tienes un tiempo para poderlo reflexionar. Y lo que sí es importante es que semana a semana todos nos comprometamos a poder terminar de leer el contenido y luego llenar el formulario que también te va a hacer, te llega en ese mismo documento al final, que tú llenas. Es un formulario de reflexión, no es un examen, no es un test, es un formulario de reflexión que también comprueba que tú has recibido el material, lo has leído atentamente, has reflexionado al respecto y tu cumplimiento de esos 5 formularios eh, te permite poder luego solicitar un diploma de participación y culminación de este curso. Entonces, repito, eh, probablemente mañana, en el transcurso del día, vas a recibir el formulario número uno del contenido número uno, el tema número uno, que fue este webinar. No, no vas a recibir necesariamente un contenido textual, un contenido para leer, porque el contenido esta semana lo hicimos en este caso virtual a través del webinar en línea. Pero el próximo martes sí ya recibes un material de lectura, de reflexión y de devocional bíblico para que tú puedas realizar, ¿verdad? Así que hasta ahí. Espero que en el nombre de Jesús hayas recibido mucho. Para mí ha sido un gusto y un honor haberte enseñado esta noche el primer tema de este emocionante curso. Y no quiero desearte nada más que Dios te bendiga. Y, mi esposa parece que tiene una pregunta. Está levantando la mano. Mi amor, dice que se equivocó. Creo que quiso saludar, pero levantó la mano. Muy bien, que Dios los bendiga, que pasen una feliz noche. Ha sido un gusto, un placer, un honor y nos estamos viendo muy pronto. Bye bye.